Hola, buenas tardes. Hola Luis, hola Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. La costumbre de hacer los live en la tarde, ya estamos a 7 de la noche. Hola Nelva, ya tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy, así que vamos a ver si la conectamos. Es la costumbre siempre decir en la tarde, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Rita? Buenas noches Nelva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá. Eh, bueno, vamos a dar inicio. Hoy tenemos como invitada en Contacto 507 a Nelva Araúz. Nelva es doctora en Derecho, es también especialista en lo que tiene que ver con derechos humanos. Y pues el día de hoy vamos a tocar un tema. El pasado 30 de julio, si no estoy mal, se celebraba o se conmemoraba más que todo la lucha contra, tengo la lucha contra la trata de personas, y pues el día de hoy vamos a estar tocando este tema con Nelva. Así que Nelva, bienvenida. Para dar inicio, muchas personas sostienen que el tema de la trata de personas es considerado como la esclavitud moderna, como una forma de esclavitud en pleno siglo XXI. Y pues quería que en ese sentido pues tú nos introdujeras un poco en este tema. Sí, bien. Buenas noches a las personas que se han unido a este live y gracias, Rita, también por invitarme a participar en él. En realidad, como bien lo mencionabas, y quiero empezar con eso, el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y en ese sentido, a partir del 2013, cuando Naciones Unidas, bueno, todos los estados se reúnen para acordar esta fecha de esta conmemoración. Lo hacen porque es un delito, o sea, la trata de personas es un delito que empezaba a tener una cantidad impresionante de casos. Y en efecto es un delito cruel, es un delito que yo pensaría, aun cuando legalmente no entra dentro de esa categoría, verdaderamente yo pensaría que es un delito de lesa humanidad. Y como bien lo mencionabas, y es algo generalizado, se habla de que es una forma de esclavitud del siglo XXI, dado que la trata de personas lo que hace, lo que significa fundamentalmente, es una explotación de los seres humanos que se realiza mediante una venta, una compra y venta de seres humanos para explotarlos. Y se pueden explotar para fines diversos. Por ejemplo, por un lado, ese fin puede ser para explotarlo sexualmente, que es la forma que tal vez que más se conoce o más se identifica, pero no es la única. También se puede explotar para que las personas, para someterlas a trabajos forzosos, a esclavitud per se misma, a servidumbre y también para la extracción de órganos humanos. Entonces, como vemos, es un comercio ilegal de seres humanos para fines específicos de explotación. Bueno, de lo que señala Naciones Unidas a través del organismo especializado que tiene que revisado, es que cada año se dan 2.5 millones de, de casos de trata de personas identificados. Sin embargo, se hace es que de cada caso identificado de trata de personas hay 20 personas que no son o que no se pueden identificar o que no se identifican como víctimas, porque como lo mencionamos es un delito que es realizado por el crimen organizado y pues tiene, o sea, hay personas especialistas de todo tipo, o sea, ahí participan médicos, participan personas, digamos, que tienen capacidad, que tienen una, no solo capacidad, digamos, económica, sino que también saben lo que están haciendo, conocen
Y pues combatir esto es complicado para los estados, sobre todo aquellos estados que son más débiles, ¿no? Sí. Así que te quedaste congelada. No, de hecho, yo te quería preguntar, en el caso de Panamá, ¿cómo estamos en relación con el tema de la trata? Maneja un poco cómo está cómo lo maneja el gobierno, las fronteras sobre todo, ¿no? También. Sí, bueno, esto que mencionas es importante porque la trata de personas, si bien es cierto, se realiza también con mucho tráfico de personas entre países, es decir, es un delito que incluso es transnacional, no solamente es transnacional, sino que también puede darse en el seno único del país, ¿no? A diferencia del tráfico ilícito de migrantes, que es otro delito, tiene otra categoría y demás. Panamá, atendiendo a tu pregunta, bueno, debo decir dos cosas. La primera, que desde el 2011 Panamá aprueba una ley, una legislación e introduce en el Código Penal la trata de personas como un delito, con un delito gravísimo, es decir, con penas que van de 20 a 30 años de prisión, que son, digamos, las penas más altas que establece nuestra legislación, e inclusive hay situaciones agravadas también, ¿no? Y desde ese momento, Panamá empieza a tomar, digamos, acciones formales en materia de la prevención y también de la persecución del delito de trata de personas. Una de las cuestiones que introduce la ley 69 del 2011 es crear una comisión contra la trata de personas. Es una comisión que funciona, tiene una secretaría y que opera actualmente. Entonces ellos lo que hacen, bueno, además de generar espacios de reflexión sobre la trata, también de, de, de la segunda cosa que quería decir era que, si bien es cierto, hay datos estadísticos de trata de personas, en realidad yo pertenezco a una organización llamada Deconstruyendo y tenemos justamente esta semana que viene un foro en donde van a haber especialistas que van a sistematizar todos los datos estadísticos. Sin embargo, puedo adelantar, y bueno, están cordialmente invitadas e invitados porque se va a abordar la trata de personas tanto a nivel local, pero también a nivel regional con una especialista mexicana, que es la maestra Teresa Ulloa, que forma parte de una coalición contra el tráfico de mujeres y niñas de Latinoamérica y el Caribe, y tiene más de 30 años de experiencia trabajando con esto. Y ellas tal vez nos van a ayudar un poco a entender el contexto con datos concretos de la trata de personas. Panamá mantiene un sistema de estadística a través del Ministerio de Seguridad fundamentalmente, y sí es un delito que ha ido como progresivamente aumentando, ¿no? Es decir, obviamente desde el momento en que no hay ley, no se puede registrar los delitos como tales, pero en estos años que han pasado, ya 9 años tal vez un poco de la ley, en el 2011 para acá, se ha empezado a sistematizar y aproximadamente, digamos que los datos que tengo son de que aproximadamente son entre 51 a 54 casos digamos, en investigación de trata de personas en Panamá. Y es importante señalar también que dentro de este porcentaje anual, digamos, de personas identificadas por trata de personas, prácticamente el 70% de las víctimas son mujeres y niñas. Los hombres también son víctimas de trata, sobre todo según lo que establecen los datos, fundamentalmente para realizar trabajos forzosos, esclavitud o servidumbre. Pero las niñas y las mujeres son usualmente víctimas de trata para efectos de la explotación sexual. No quiere decir que para los otros fines no, pero ese es como la principal categoría a través de las cuales son explotadas las niñas y las mujeres.
Es un delito que sin duda alguna se sirve de eh, condiciones de precariedad muchas veces de las personas. Usualmente hay engaño al momento de captar a la persona víctima de trata para estos delitos, porque, por ejemplo, en el caso de la explotación sexual, el tratante o la persona tratante, que es, digamos, el que lleva incide sobre la víctima negativamente, le engaña, y cuando es por fines sexuales utiliza especies como de anzuelos, ¿no? A través de cuestiones que puedan ser de fácil atrapar a las muchachas, sobre todo más jóvenes. Ejemplo, se ven muchos casos de que a través de supuestas empresas de modelaje o de azafatas o este tipo de cuestiones, se busca, o sea, se invita a muchachas para que participen en esta actividad, y obviamente aprovechándose de la juventud y de esta construcción social que se tiene en nuestra sociedad, y a las jóvenes que le atraen este tipo de actividades, ¿no? Entonces, en ese sentido, pueden ser captadas a través de eso. Y el tratante usualmente toma su tiempo, es decir, esto no es un delito en donde se secuestra, digamos, o sea, sí puede ocurrir, pero no es solamente de que en un acto se consuma el delito, sino que el tratante toma su tiempo necesario hasta lograr la confianza necesaria en las víctimas para entonces poder captarlas y explotarlas para los fines que sean o que desee. Y bueno, o sea, una vez captadas, el tema es a dónde está esa víctima y cómo recuperarla, ¿no? Porque usualmente son personas que están encerradas en lugares vigilados día y noche y difícilmente pueden salir. Entonces, porque si se intenta salir, probablemente la consecuencia sea la muerte, ¿no? La violencia física o la muerte. Entonces, es un delito canalla, o sea, todos los delitos, pero pienso que esta forma de delito es realmente vulnera absolutamente los derechos humanos de las personas. Otra de las maneras a través de las cuales se engaña es mediante el enamoramiento de las víctimas, y bueno, luego la promesa de la persona que enamora de una vida diferente o una vida mejor, y bueno, se ocurre luego el secuestro y no regresan más, ¿no? Eso tiene como... Te escucho, perdón. Como una doble vinculación. Para introducirte una anécdota, cuando yo era pequeña, mi mamá, la primera vez que me trajo a la ciudad, decía: no le hagas caso a los hombres o a las personas que te quieran dar un caramelo o algo, porque esas personas realmente lo que están haciendo es tratar de enamorarte con ese caramelo, y te llevan y te quitan los órganos, y realmente mucho tiempo después es que uno se da cuenta de que realmente son cosas que pasan diariamente, no solamente en nuestro país, sino en todos los países en el mundo. Y bueno, ya tú mencionaste que era una pregunta que te iba a hacer: ¿cuál era el porcentaje mayoritario de personas, si eran hombres o mujeres, los que eran mayoría en cuanto a la trata? Y bueno, ya mencionaste que era el 70%. En este caso, o en el caso particular de los registros que ya ustedes han visto, que han estudiado, ¿la mayoría son nacionales o hay una mezcla entre personas que son del país y otro tipo de personas de otras partes? Los datos que que se manejan en Panamá, la mayoría de las personas son extranjeras, pero eso no quiere decir, o sea, al ser un delito transnacional, puede ser que en otro país haya un alto porcentaje de personas de Panamá, por ejemplo, ¿no? Porque usualmente, por ejemplo, cuando es para fines de explotación sexual, la mayoría de las veces la persona tratante lo que hace es llevarse de un país X a otro país esa persona para explotarla, porque la desorienta, no sabe dónde está ubicada, o sea, diferentes situaciones. Y para que vean lo difícil que resulta y cómo hay personas, digamos,
que tienen conocimiento de cómo hacer las cosas, porque tienen que pasar por muchos controles de seguridad para poder pasar una persona en un aeropuerto, por ejemplo, o en una zona fronteriza. Pero aquí los datos, la mayoría sí son personas extranjeras. Y bueno, algo que mencionabas, y definitivamente es así, esto es algo que pasa en todos los países, no existe ningún lugar, digamos, del mundo que se libre del tema de la trata de personas. Y bueno, de hecho Naciones Unidas afirma que, o sea, se ha identificado trata de personas en el 94% de los países del mundo, es decir, casi en todos se ha identificado trata de personas. Y otra precisión que quería hacerte, Rita, tiene que ver, perdón, que se me mueve el celular, tiene que ver con el hecho de la denominación de la trata de personas, porque con frecuencia se habla de trata de blancas, y bueno, ese es un concepto, una expresión que es incorrecta. Es un concepto erróneo que prácticamente o sea, es excluyente, es racista también, porque el término trata de blancas se remonta al siglo XIX y alude a una realidad que afectaba únicamente a las mujeres europeas blancas, que como víctimas de trata eran trasladadas a otros continentes para someterlas a explotación sexual, ¿no? Siendo vendidas como esclavas sexuales en redes de prostitución. Pero esta realidad en ese momento, cuando afectaba a mujeres blancas, era generalmente una alarma social. Sin embargo, cuando mujeres que no eran blancas eran muchas veces toleradas, o sea, cuando las víctimas eran mujeres blancas, muchas veces esta situación se toleraba, ¿no? Porque en ese momento en Europa, en muchos países, la esclavitud era legal. Entonces, definitivamente que la trata de personas afecta a todos los seres humanos sin ningún tipo de, o sea, no discrimina, es un delito que no discrimina a sus víctimas, a los continentes, a los orígenes, a las culturas, y por ello se habla de trata de personas, no así de trata de blancas, sino que se aborda desde una visión un poco multiinterseccional. Sí. Nelva, yo te quería preguntar algo relacionado con el tema un poco legal, ya que me mencionaste al principio el tema de que la trata ya en nuestro país es considerada como un delito. Pero antes de que me respondas eso, aquí tenemos una pregunta, bueno, tenemos dos de Colectivo Acción. Pregunta, ¿existen estudios o documentos que manifiesten datos sobre la trata de personas? Y la otra pregunta es, en Panamá hay familias que hacen trata de personas. En este caso, los padres prostituyen a sus hijos. Pregunta. Ok, respecto de la primera pregunta, a nivel internacional existe un informe que emite Naciones Unidas cada 2 años acerca de la trata de personas. El último que está, digamos, que se tiene es el del 2018. Asumo que para este año debería de estar saliendo el próximo informe porque es bianual, y allí se establece, o sea, cómo está la situación de la trata a nivel mundial. Eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, está la Comisión Nacional de la Trata de Personas, también emite pues sus informes y sus reportes. De hecho, en estos días, que en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, ellos han hecho actividades en donde han compartido públicamente, digamos, la situación, ¿no? Es lo que puedo decir en atención a esa pregunta. Respecto de la otra pregunta, si me la pones allí, por favor, para verla. La otra era relacionada con los padres. Y él pregunta, bueno, en realidad dice que en Panamá hay familias que hacen trata de personas, y entonces en este caso los padres
como que hay lo que quiere preguntar es como si hay digamos, un consentimiento por parte de los padres. Yo diría que eso va un poco vinculado también a una pregunta que es un poco más en el tema legal, porque digamos, si bien la persona está tratada con violencia o para fines de explotación sexual, eso también está vinculado con un secuestro, porque tú también de alguna manera estás secuestrando a la persona, estás privando a la persona de su libertad para explotarla de esa manera. Así es. No sé si realmente estoy en lo cierto y se puede ver de esa manera. Sí, en realidad en la trata de personas confluyen varios tipos de delitos, ¿no? Obviamente, al final, cuando se hace la valoración, o sea, el hecho debe ir o debe estar, digamos, ajustado a lo que dice la norma o el fin de la norma. Entonces, o sea, por ejemplo, dentro de la definición que dice nuestra legislación sobre la trata de personas, se habla de la promoción, o sea, una persona que cometa alguna de estas acciones pudiera ir a prisión por trata de personas, ¿no? En primer lugar, por la promoción, porque dirija, porque organice, financie, publicite, invite o gestione dentro del territorio nacional o fuera el desplazamiento de una persona o la explotación de una persona para someterla a diversos fines, como mencionamos antes, ¿no? Ya sea explotación, servidumbre sexual, laboral, esclavitud o prácticas análogas. Asimismo como la mendicidad, matrimonio y la extracción ilícita de órganos. En realidad, sobre lo que mencionaba la persona, pues yo no tengo información sobre ello, sin embargo, bueno, sí hemos visto algunos documentos, o sea, de que se ocurra aquí en Panamá, ¿no? Sí hemos visto algunos documentales de otros países en donde manifiesta que muchas veces pues hay personas dentro de las familias que también participan de estas situaciones, pero eso es una cuestión que no es como el patrón general, o sea, eso puede ser un hecho entre muchos otros. Realmente a veces también ocurre, por ejemplo, en países como México, en donde sin duda alguna el delito o la problemática es muy fuerte porque hay una situación, hay otros Exacto. problemas que van de la mano de esto, que tienen que ver con el crimen organizado o el tráfico de todo tipo de sustancias, pero además de personas. Sí, hay veces que también por las amenazas que se le hacen a los familiares pues quedan un poco con las manos atadas y amenazados, ¿no? Porque terminan también siendo víctimas de esta situación. Y es importante señalar que siempre los delitos de trata de personas van, como mencionábamos al inicio, a través de una situación de engaño, ¿no? Y esa situación de engaño se hace usualmente bajo la promesa de una vida mejor, ¿no? O sea, de una situación mejor de las víctimas. Mencionamos hace un rato algunos ejemplos, concretamente en el caso de las personas jóvenes, pero cuando se habla de la trata laboral, por ejemplo, o de la servidumbre, usualmente hay factores que influyen en que las víctimas terminen siendo o sea, objeto o presa fácil de las personas tratantes, ¿no? Por ejemplo, la falta de empleo, los altos índices de pobreza, y el benefactor se aprovecha de esas situaciones, ¿no? Para ofrecerles una mejor oportunidad laboral, etcétera, pero lo que hace al final es privarle prácticamente de su libertad cuando llega a ese lugar donde supuestamente le van a brindar una mejor oportunidad de vida. En realidad no es tal, ¿no? Sino que termina siendo esclavizada o explotada en unas situaciones de servidumbre. Y lo que dice la literatura es que los tratantes o las personas tratantes les roban absolutamente sus documentos, o sea, nuevamente la vigilancia permanente para esas personas que tienen esclavizadas o explotadas
es 24 horas durante los 7 días a la semana, ¿no? Para que las víctimas no tengan la posibilidad siquiera de salir. Hay también otras formas de trata que, como decía antes, van vinculadas al crimen organizado y en donde son víctimas, por ejemplo, hombres que tienen que ver con, o sea, el crimen organizado para el tema de narcotráfico, por ejemplo, requiere mano de obra para trabajar para sus fines ilícitos. Y en ese sentido, de la misma manera, mediante el engaño de una oportunidad de trabajo, se le rapta para explotarlos en el trabajo vinculado al crimen organizado. Y allí, lamentablemente, muchas personas, sobre todo muchos jóvenes, terminan siendo captados para el crimen organizado contra su propia voluntad, ¿no? Y de allí, o sea, si no hay una intervención eficaz, digamos, de las autoridades, lamentablemente la víctima difícilmente puede salir de esa situación. Nelva, yo tengo una duda. No sé si los compañeros y compañeras que nos sintonizan en el live la tendrán. En cuanto al tema ya de nuestro código penal, el panameño, por lo menos pasa con el caso de el tema de la corrupción, pasa que en nuestro código hay delitos que están tipificados, pero que no están tipificados como delitos de corrupción. Entonces, quería saber si en el caso de la trata, nuestro código es explícito en ese sentido, si ya está estipulado como la trata como delito. Por lo que tú mencionabas de que en estos momentos se puede castigar con 10 a 20 años, creo que me mencionaste al principio. Sí, la trata de personas es un delito tipificado en el Código Penal desde el año 2011. Y el delito, digamos, el delito sin la prisión agravada se castiga con 20 a 30 años de prisión. Sí. De hecho, ese realmente fue un avance en materia, digamos, penal, en la medida en que anteriormente al 2011 pues no estaba, pero en virtud de que empezaron a darse también casos en Panamá que fueron registrados y que iban también un poco, correspondían a la descripción de los delitos de trata de personas que se registraban ya en la esfera internacional, entonces se decide realizar. Una cuestión importante también es que al momento de que las autoridades tienen la posibilidad, o logran más bien, rescatar, digamos, a víctimas de trata de personas, esas personas han sufrido situaciones, podemos imaginarnos, desde las más hostiles y terribles. Y esas personas obviamente necesitan una atención integral posterior a ser rescatadas. Y por ello también la misma ley 79 del 2011 prevía, inclusive la Comisión Nacional para la Trata de Personas así lo ha estado insistiendo en eso durante estos años, preveía la construcción de un albergue para las víctimas rescatadas de trata de personas, ¿no? Y ese albergue entiendo, hasta hace un año y medio que supe al respecto que estaba, o sea, al menos ya estaban los terrenos, pero todavía es como un pendiente que tiene el Estado para poder dar una protección, digamos, a esas víctimas de trata, en donde no solamente muchas de las víctimas, como mencionábamos, son extranjeras, personas extranjeras, y también las nacionales, pero en el caso de las nacionales tendrían una familia, tal vez a dónde ir, pero en el caso de las personas extranjeras no. Entonces, ese albergue serviría no solamente como un resguardo de su cuerpo y de su vida, sino también como lugar o un espacio para recibir una atención a nivel psicológico, a nivel socioeconómico, y que la víctima pueda empezar, digamos, empezar nuevamente
su vida, ¿no? O reiniciar, porque el trauma que ha de sufrir una víctima de trata de personas Claro. es algo que debe ser muy, muy grande, ¿no? No sé si tienes alguna otra Posterior. inquietud. ¿Alguna otra inquietud? No, sí, de hecho me gustaría saber un poco este tema, cómo se está viendo ahorita que estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo? No he podido hacer eso. ¿Cómo se está viviendo este momento? Bueno, casualmente, la trata de personas se habla también de que es un delito muchas veces invisible, ¿no? Porque los tratantes saben manejarse también, que prácticamente ocurre en nuestras narices y muchas veces no somos conscientes o no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Igualmente, los organismos internacionales han puesto el señalamiento en decir que en este contexto de la pandemia, la trata de personas puede aumentar por diferentes situaciones, porque obviamente hay situaciones complejas que se viven, por ejemplo, el no tener los suficientes recursos económicos hace que las víctimas también estén en un estado de desesperación para su propia subsistencia y probablemente las ofertas llevadas a cabo mediante engaños para ofreciendo mejores oportunidades de vida, ofreciendo trabajo, etcétera, pueden ser aceptadas con mucha más facilidad para estas personas que se encuentran en situaciones económicas difíciles o atravesando situaciones económicas difíciles y tal vez sin mayor estudio del lugar que ofrece esa oportunidad o esa supuesta oportunidad de trabajo. Entonces, de hecho, se habla de que cuando se dio el ébola, hubo un aumento de casos de trata y se espera o se pronostica que esto pueda ocurrir en estas circunstancias. Obviamente es como una alerta que deben tener de manera permanente nuestras autoridades. Obviamente estamos todavía en medio de la pandemia y no tenemos todavía datos al respecto, pero lo cierto es que en medio de la pandemia deberían maximizarse tal vez las campañas de prevención sobre el delito de trata de personas para que evitar y poner en alerta también a las posibles víctimas para que no caigan en estas situaciones y que también los tratantes vean y que esa prevención sirva a su vez para ahuyentar de pronto a los tratantes, porque obviamente mientras digamos las autoridades y la sociedad también civil organizada no hablen del tema, los tratantes entienden que no hay peligro de pronto, pero si hay autoridades, digamos, declaradamente y de manera permanente con campañas de prevención sobre esto, en donde se definan los delitos, en donde se defina cuáles son las características de las personas tratantes, o que se busque o que se promueva que se averigüe de mejor forma los espacios de trabajo que se ofertan, no sé, o sea, todas estas cuestiones tienen que ver con la prevención para que lograr que o sea, que no hayan víctimas, sería el ideal, ¿no? Que no hayan víctimas de trata de personas y que las situaciones económicas y sociales que se viven por el coronavirus no sean un factor que, o sea, que perjudique más las condiciones de vida de las personas que puedan ser víctimas de la trata. Sin duda que es una situación que puede aumentar. Hay precedentes, como lo mencionaba anteriormente, y por eso es importante el refuerzo, por eso es importante realizar conversatorios como este y como otros que se dieron durante la semana pasada, pero que no sean solo, digamos, en el marco del Día de la Trata, sino que sean de manera permanente mientras, o sea, de manera permanente, no solo mientras la pandemia, pero en la pandemia tienen que ser reforzados, porque hay condiciones materiales que pueden generar mayor vulnerabilidad en las víctimas, ¿no? Sí.
Sí, de hecho, me parece que es un tema súper interesante de tocar porque, como yo te mencionaba al principio, a veces uno también peca de ingenuidad y, y sobre todo los niños, o las niñas, los jóvenes, y es fácil de alguna u otra manera convencerte con estos engaños que tú mencionabas al principio y llevarte a cualquier parte y a partir de ahí pues ya quedas esclavizado y es como un círculo del cual es difícil salir y yo creo que es importante que nosotros lo toquemos, también porque en parte la única forma de prevenirlo, como tú bien has mencionado, es educarnos, educar a la población en este tema y que sepamos las formas y maneras que hay de protegerse contra la trata. Eh, Aquí nos comentan dónde pueden encontrar refugio. Es una pregunta interesantísima. ¿Cómo o dónde pueden encontrar refugio estas personas que son rescatadas de trata de personas? Valga la redundancia. Sí, bueno, sí, es una pregunta muy importante. En realidad, cuando las autoridades rescatan a las víctimas de trata, lo que ocurre en el caso de cuando son mujeres es que usualmente se llevan a los albergues temporales que tiene el Instituto Nacional de la Mujer. Sin embargo, como mencionábamos antes, debe haber un albergue especializado para la trata de personas porque son tipos de violencias diferentes y la víctima de trata necesita una intervención distinta. O sea, la víctima sobreviviente de la trata necesita una intervención distinta digamos, especializada por los diferentes tipos de vejaciones que ha pasado esa persona, que son distintos a una víctima de violencia doméstica, que también es violencia y que es fuerte, pero tienen contextos diferentes. Entonces, eso es lo que se hace por ahora, porque no existe un albergue especializado para la trata de personas, pero entiendo que están en ese proceso, pero que todavía no se materializa. Y en el caso de los hombres, las autoridades deben buscar lo que son los albergues que existen actualmente, en donde allí, digamos que hay o sea, hay posibilidades de que estén hombres, ¿no? Pero no son igual albergues ni siquiera destinados para situaciones de violencia, son albergues para personas que de pronto no tienen casa por diferentes situaciones y que ni siquiera o sea, probablemente tienen las capacidades para poder atender a una víctima sobreviviente, pero por lo pronto no existen, digamos, desde el Estado estos albergues. Allí mencionaba también como sociedad cómo podemos enfrentar la trata de personas, pregunta alguien. Trata. Sí, bueno, yo creo que al final, como mencionábamos, es un delito tan complejo en donde hay toda una organización criminal del otro lado. Lo que le corresponde a la sociedad, a mi modo de ver, o parte de nuestra responsabilidad, es, por un lado, difundir estos temas, enterarnos de qué es para poder ayudar a otras personas a prevenir esta situación, porque mucha gente ni siquiera sabe qué es la trata de personas, porque es algo bastante nuevo, o sea, tiene desde el 2011 que en Panamá se habla porque hay una ley, pero muchas personas no tienen claridad de qué es la trata de personas y tampoco de cuáles son las características ni de los tratantes, ni qué pasa con las víctimas. Es un tema realmente que muy poco pienso que se habla, a pesar de que es un delito tan atroz. Entonces, a mi modo de ver y entender, una de las responsabilidades nuestras es poder informarnos y poder compartir esa información también con otras personas. Asimismo, en el caso de ver situaciones sospechosas, llamar a las autoridades y denunciar en las autoridades correspondientes para que ellos hagan las investigaciones. Hay una fiscalía contra el crimen organizado y son las fiscalías encargadas dentro del Ministerio Público de llevar adelante estas investigaciones, porque como lo mencionábamos, es un delito complejo y requiere de intervenciones complejas también, es decir, no puede llegar, o sea, en los delitos de trata las autoridades usualmente no llegan
y hacen un allanamiento en una primera vez, no. O sea, ahí tiene que haber una investigación bastante silenciosa, tiene que haber un proceso de entendimiento de la situación para poder intervenir, porque si no, o sea, hay seres humanos en riesgo en ese momento y las mismas autoridades entienden que hay una organización muy fuerte que está respaldando este tipo de situaciones. Entonces yo diría que serían al menos esas dos acciones, ¿no? Como de esta manera. Exacto. Y como prevención e información a las autoridades, porque nosotros probablemente podemos vivir en un edificio, en una casa, y podemos ver en ese edificio movimientos extraños, ¿no? Movimientos extraños, y poner en conocimiento a las autoridades para que ellos hagan su trabajo de investigación. Nuestro trabajo es alertarles a las autoridades de situaciones como estas que puedan darse, pero atacarlos directamente no, por responsabilidad. Para eso en el Estado cedemos esa responsabilidad o esas funciones a las autoridades vinculadas a la seguridad, ¿no? Y nosotros también, ¿no? De alguna u otra manera ayudar con este tipo de actividades, con este tipo de misiones también, de alguna u otra manera estamos colaborando para que las personas que nos sintonizan y las personas que pueden ir transmitiendo el mensaje, pues se vayan enterando de la forma cómo actúan los tratantes y cómo protegernos, cómo proteger a las personas, porque al final todos somos seres humanos y todos somos parte de este mundo y nadie merece un tipo de trato como ese, como bien tú lo mencionabas, ¿no? Y yo creo que en eso está el mensaje. Bueno, ya te preguntaron, yo te iba a preguntar exactamente eso, el tema de cómo prevenir, y más en estos momentos en que estamos en una especie de confinamiento obligatorio, cómo evitar, cómo de alguna u otra manera prevenir ser esclavizado, vamos a llamarlo así, ¿no? Esclavizado entendiéndolo en la actualización que se ha hecho a la trata de personas en esta modernidad en la cual vivimos. Y más allá de eso también, ¿dónde se puede uno informar? ¿Dónde puedes encontrar información sobre este tema para aquellos que quieran profundizar en él, para aquellos que quieran conocer un poquito más? Sí, bueno, está, como lo mencionábamos, la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, que ellos tienen una página en el Ministerio de Seguridad, o sea, digamos, una sección en el Ministerio de Seguridad, y allí tienen información. Además de eso, Naciones Unidas tiene, de hecho, una sección especial de trata de personas en donde hay una serie de documentaciones tipo informes, también tiene cápsulas, tienen material de infografías que uno puede compartir también, por ejemplo, en sus redes sociales para poder conocer y entender un poco este delito. Algo que brevemente que tampoco conversamos tiene que ver con el tráfico de órganos, ¿no? Que también forma parte de este comercio comercio ilegal de seres humanos. Es decir, hay veces, o sea, ustedes pueden poner, y los dejo como una tarea, ustedes pueden poner en internet venta o compra de algún órgano el que se les ocurra, y ustedes van a ver la cantidad de páginas que salen, y nadie anda vendiendo órganos humanos o órganos de seres humanos como si fuera un supermercado. O sea, esa venta es producto de la trata de personas, es decir, de que probablemente explotaron hasta la saciedad a un ser humano, extrajeron sus órganos y entonces utilizaron hasta lo último del ser humano para la venta. O bien, también hay veces que simplemente se raptan a personas para el tráfico de órganos, que también es otra de las modalidades de la trata de personas. Y bueno, aprovecho nuevamente, Rita, y Claro. aprovecho
espacio para reiterarles pues la invitación para el conversatorio del jueves a las 7 de la noche, porque creo, o sea, yo, por ejemplo, yo trabajo temas de género y dentro de temas de género vemos el tema de trata de personas, obviamente porque el 70% de las víctimas son mujeres y son niñas, entonces además, más también de que hay dentro de todo esto las víctimas, digamos, eh, las víctimas indirectas y directas que también tiene la trata, que son los familiares, son las madres que quedan sin explicaciones de dónde están sus hijos e hijas una vez son raptadas. También eso todo tiene unas implicaciones también vinculadas al tema de género, pero me parece importante tener la posibilidad de escuchar a esta persona que van a conversar de manera ya un poco con más datos de los que tal vez yo pueda ofrecerles, porque tienen una experiencia de trabajo vivida con víctimas de trata. O sea, la persona mexicana que va a hablar trabaja en una organización que ha logrado rescatar a más de 2.000 víctimas de trata de personas. Entonces, hay toda una experiencia que vale la pena conocer, que vale la pena escuchar y compartir como parte de estas acciones también de sensibilización y de aprendizaje. También algo que a mí me ha servido mucho y que lo comparto con ustedes es también tener la posibilidad de ver documentales que tienen que ver con la trata de personas ante la pregunta de dónde conseguir información. Bueno, hay muchos documentales sobre casos de víctimas sobrevivientes de trata de personas, de los diferentes tipos de trata de personas. De hecho, en el Festival de Cine Banabafest, que es un festival de cine de derechos humanos, hace 2 años se presentaron varios documentales sobre la trata de personas en México fundamentalmente y en Guatemala, y realmente, o sea, es impactante. Esto que hemos hablado aquí verdaderamente no logra describir el nivel de impacto que tienen las víctimas de trata y de cómo también, y el cuestionarnos permanentemente, cómo los seres humanos somos capaces de llegar a explotar y de esclavizar o de tratar y lacerar la vida de otros seres humanos como las personas tratantes lo hacen a las víctimas de la trata de personas, ¿no? Sí, de hecho buenísimo que nos hayas acompañado, Nelva. Yo te agradezco de verdad que hayas aceptado la invitación a Contacto 507 para tocar este tema. Yo sé que por ahí saldrán más datos, igual a todos los que nos han escuchado el día de hoy, que asistan a esta actividad que va a estar muy buena. Y pues siempre es bueno nutrirse de información que tienen otros lugares también relacionados con el mismo tema para ver cómo están las condiciones en esos lugares y cómo se puede hacer como para contribuir de manera solidaria a luchar contra este tipo de ultrajo contra la vida humana, porque esto al final es un atentado contra eso, contra la dignidad, contra la libertad y contra la misma intimidad y vida de los seres humanos. Así que agradecida, te tengo que pedir disculpas, Nelva, es probable que este video salga con una pregunta allí en tu rostro. Lastimosamente, pues yo no manejo muy bien esto y he tratado de quitarla y no he podido. Nuevamente agradecerle a todos los que nos sintonizaron el día de hoy. Igual seguiremos teniendo entrevistas toda la semana, así que los invitamos a participar de ellas. Vienen temas muy interesantes. Nelva, mil gracias por aceptar esta invitación y por traer un tema tan interesante a la palestra, tan necesario y tan importante en los momentos en los que vivimos hoy. Así que agradecido de parte de todo el grupo de Contacto 507 contigo y con todos los que nos sintonizan cada día. Gracias a ustedes por sacar a la luz también estos temas de los que poco también se hablan, ¿no? Y que son necesarios porque atentan contra los derechos humanos de las personas, ¿no? Gracias y buenas noches. Así es. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.